Te invitamos, amado Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos, corrigiéndonos, exhortándonos y ministrando a nuestro espíritu para que podamos vivir por tu palabra y cada día ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que el Señor le continúe bendiciendo. Hoy vamos a tratar un tema que se llama los dones espirituales. Para ello vamos a tomar como base el libro de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os traía llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son solo uno, así también Cristo. Bien, uno de los temas fundamentales de la fe cristiana tiene que ver justamente con los dones espirituales. Y tenemos que resaltar lo que dice Pablo en el versículo 12. Dice, de 1 Corintios 12, que el versículo 12, versículo 1, perdón, del capítulo 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Bueno, de hecho, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, sentimos que nos falta algo. Sentimos que hay algo que tenemos que ir desarrollando en nuestras vidas, y es lo que vemos que hizo Cristo durante su ministerio. Cristo se movió en esto que Pablo habla, los dones espirituales. ¿Por qué? Porque Él era 100% humano y Él tenía que ser movido por el Espíritu Santo a cumplir su gran comisión redentora para nosotros como seres humanos. Entonces, el Señor Jesucristo, antes de su arresto, crucifixión y muerte, en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 15 al 18 y después del 26 dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque como todavía no había conseguido consumar la salvación en Cristo, estaba con ellos, mas no dentro de ellos. Entonces dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el versículo 26 dice, para resumir, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del hecho de que el Señor nos diera el Espíritu Santo? Bueno, solamente en el Espíritu Santo, nosotros como iglesia, se hace posible que nosotros podamos continuar la misión y el propósito que Cristo nos dio, o sea, su legado para la humanidad. Sin eso, se hubiera perdido todo. Entonces, en la Gran Comisión vemos que el Señor nos dice, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el poder que nosotros necesitamos que esté activado en nosotros para que esto sea posible? Bueno, lo que Pablo habla en el pasaje que leímos al principio, y son los dones espirituales. Bien, pero ¿qué son estos dones espirituales? Sencillamente son capacidades divinas que vienen por el poder del Espíritu Santo y que por voluntad de Dios nos han sido dadas en alguna medida a los creyentes.
¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, en palabras de Pablo, como él dice, para que cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y la finalidad de ello es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Recuerden que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Quién gobierna el cuerpo? La cabeza. Y tenemos que estar conscientes que nosotros somos gobernados por nuestra cabeza, que es Cristo. ¿Ven? Ahora bien, nosotros para poder recibir esos 9 dones, porque eso no lo recibe cualquier mortal, cualquier persona que haya nacido en este mundo, tienen que haber ciertas circunstancias para que nosotros seamos aptos para recibir esos dones espirituales. Y lo primero que nos tocó a nosotros fue nacer de nuevo, cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así como el Señor dice en su palabra que es necesario nacer de nuevo, y es por el Espíritu Santo. Tenemos que recibir al Espíritu Santo, pues sin el Espíritu Santo no se pueden manifestar los dones espirituales. O sea, primero recibir a Cristo, tener una nueva, ser nueva criatura, después recibir el Espíritu Santo, que es lo que viene como consecuencia de haber aceptado a Cristo. Y es necesario que nosotros entendamos también, y tenemos que procurarlo, porque alguna vez hablamos en lenguas, ¿verdad? Entonces, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue lo primero que el Señor hizo con su iglesia, que estaba reunida en el aposento alto en Jerusalén. Y el día de Pentecostés, entonces fue que el Señor llegó y empezó a impartir los dones espirituales, y dice que se repartieron entre ellos como lenguas de fuego. Entonces, así es que nosotros podemos recibir realmente el poder ejercer, capacitarnos, entrar en ese mundo de los dones espirituales que están en 1 Corintios 12. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo funcionan estos dones? Bien, estos dones debemos entender que el Espíritu Santo es quien actúa a través de nosotros con esos dones espirituales, y que nosotros no podemos activarlo a nuestra conveniencia. O sea, como se dice que yo tengo, como cuando yo tengo un vehículo y lo puedo manejar y lo puedo dejar en la calle cuando yo quiera, o lo puedo tomar y manejarlo, no. Eso es algo que el Espíritu Santo hace que nosotros se active en nuestras vidas cuando es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que tiene la sola potestad de pasar, como se dice, el switch, como cuando nosotros vamos a prender una bombilla. Él es el único que tiene la capacidad para que eso sea posible, ¿verdad? Entonces, Él lo hace repartiendo. Parece que somos un cuerpo y no somos solo oreja, ni ojo, ni boca, ni nariz. Somos un cuerpo de diferentes formas, y cada cual de nosotros tiene una función. Entonces, Él lo reparte a cada uno de nosotros de manera particular, como Él quiere, según la capacidad que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque la razón es para que nosotros estemos en unidad como cuerpo de Cristo, y no sintamos ningún sentido de superioridad sobre otras personas. ¿Por qué? Porque entre nosotros no puede haber competencia, porque sencillamente estamos puestos como un cuerpo para ayudarnos los unos a nosotros. Al que viene tiene algo que yo no tengo, y yo tengo algo que ella no tiene, ¿verdad? Y en eso es que nos complementamos. ¿Por qué? Porque para eso somos un cuerpo. Bien, entonces los dones son distribuidos no de acuerdo con la voluntad del hombre, sino como el Espíritu de Dios quiere, y solo Él conoce los corazones. O sea, Él busca corazones dispuestos que tengan recepción de estos dones y que los puedan desarrollar, que estén interesados y que amen estos dones para que los puedan ir desarrollando. Jesucristo estuvo trabajando en esos dones. O sea, si usted quiere ver algo maravilloso de cómo se desarrollaron estos dones, estúdiese en los 4 evangelios la vida de Cristo. De hecho, como dice la misma palabra del Señor, si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. O sea que nosotros tenemos que copiar lo que Cristo hizo en su vida y ministerio, y ahí es donde vamos a ver nosotros el ejercicio pleno, la ejecución plena de lo que son los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, ahora bien, cada don debe ser conocido por su nombre y función para poder operar en él, porque Pablo lo dice claramente en el versículo 1 de 1 Corintios 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea,
es como una exhortación, no es un reclamo, sino es una exhortación, o sea, el que nos está mostrando un camino mejor. Pablo en ese aspecto parece que exhortación no es un regaño, no es un insulto, no, es una mostrarnos un camino mejor. Entonces, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, los dones espirituales entendemos que no se activan en nosotros de la noche a la mañana, sino que requieren conocerlo, ejercitarse en ello. O sea, usted toma de la vida de Cristo como él actuó, ¿verdad? Como él tuvo discernimiento de espíritu, como él tuvo dones de sanidades, dones de milagros, etcétera, etcétera. Y usted se va a dar cuenta de cuando Dios le daba palabra de ciencia y palabra de sabiduría para hablar a las personas en diferentes ocasiones, porque él nunca fue insultante. Él fue una persona que en su ministerio que trató a cada cual de una manera equitativa y buscando la manera de no ofender a nadie, ¿verdad? Ajá. Entonces vemos que, por ejemplo, en la palabra de ciencia, que debería ser el primer don, aunque aparece sabiduría, realmente hay una revelación y al principio nos pondremos nerviosos porque pensamos que viene de nuestro intelecto, ¿no? El Espíritu Santo nos está revelando algo que quiere que nosotros ejecutemos para que podamos tener la forma de actuar, ¿ves? Y eso lo vamos a hacer también por la palabra de sabiduría, como lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Ok, entonces es como cuando usted tiene un capullo de una rosa, ¿verdad? Ese capullo está realmente comprimido, pero se va abriendo hasta que aparece la bella rosa, ¿verdad? Y entonces esa bella rosa le permite mostrar todo el esplendor. Bueno, así pasa con los dones espirituales. Bien, recordemos que cada uno de estos dones vienen expresamente por la voluntad de Dios para nuestras vidas y que son usados para que nosotros actuemos con temor y reverencia en todo lo que tiene que ver con todo aspecto de nuestra vida cristiana. Entonces, bien, vamos ahora a estudiar cuáles son estos 9 dones espirituales. Vamos a primeramente a irnos por su categoría y su clasificación. Entonces, para poder comprender mejor los dones espirituales, debemos saber que ellos están clasificados en 3 partes, ¿verdad? Primeramente, hay unos dones que revelan algo. Estos dones que revelan algo, o las capacidades para conocer algo, son palabras de ciencia, palabras de sabiduría, o don de sabiduría y discernimiento de espíritu. Tenemos también los dones de poder. Los dones de poder son para actuar, o sea, para ejecutar algo que Dios quiere que nosotros ejecutemos. En eso está como primero el don de fe, porque sin fe usted no puede moverse, usted ni siquiera puede desplazarse a un lugar sin pensar en que no le pueda pasar nada. Sencillamente usted va a tal sitio o cual sitio porque tiene fe de que va a ir a ese destino y va a volver en bendición. También están los dones de sanidades. Entonces tenemos que hacer notar aquí que los dones de sanidades están en plural y ya vamos a explicar por qué están en plural. Después viene el don de hacer milagros. Entonces también vemos ahora que la tercera clasificación sería dones que expresan algo, o sea, que dan la capacidad sobrenatural para que nosotros hablemos la palabra, como estamos ahorita en este diplomado de intercesión profética. Tenemos que declarar la palabra porque ella tiene un efecto, ella es viva y eficaz y no vuelve vacía, sino que hace el efecto que Dios quiere que ella haga. Bien, entonces tenemos que entender que esos dones que están como dones que expresan algo, entre ellos está el don de profecía, el diversos géneros de lenguas y interpretación de lenguas, ¿verdad? Ok, bien, vamos a ir abordando cada uno de estos dones espirituales y lo que dice la Escritura sobre cada uno de ellos, y por la experiencia que vemos en Cristo, como Él lo desarrolló, podemos verlo accionar en cada uno también, no solamente Cristo, sino cada uno, por ejemplo, de los personajes de la Biblia, por ejemplo, los apóstoles, y en cada uno de los que fueron actuando en diferentes oportunidades en el Nuevo Testamento. Entonces, así que vemos cómo Cristo actuó en los 9 dones y tenemos que seguir el ejemplo de lo que Él hizo y poner atención a cómo Él se movía en esos 9 dones. Entonces vamos a empezar con la palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia según la Biblia? Bueno,
El don de la palabra de ciencia es un conocimiento que lo natural nadie lo da, solo Dios nos lo da. Es algo que, wow, o sea, como decían estos días una autoridad de aquí, no lo consigo ni en Google. ¿Ves? Entonces, o sea, hay cosas que Dios da como revelación. Ni en ningún libro. Que no lo consiguen, ni que les decían esta eminencia de aquí, una autoridad de aquí, que no lo conseguía ni siquiera en un libro, ni tampoco lo conseguía en Google. O sea, que es algo que Dios da, que no se consigue en lo natural, sino por medio del don sobrenatural de la palabra de ciencia. Entonces, esta palabra ministra nuestra mente y trae el propósito de Dios para nuestra vida, lo cual es imposible conocer de manera natural. Entonces, en la Escritura encontramos algunos ejemplos de este don de operación. Un ejemplo se encuentra en Hechos 5, 1 al 11, cuando el apóstol Pablo le fue revelado por Ananías, al apóstol Pedro, perdón, le fue revelado que Ananías había sustraído el precio de la heredad que había concertado con Zafira, que iban a entregar de manera completa, ¿verdad? Ok, entonces, y bueno, ya ustedes saben las consecuencias de eso, ¿no? De igual forma, en el capítulo 21, cuando el profeta Ágabo le dice al apóstol Pablo que lo que él iba a pasar, si él iba hacia Jerusalén, que Pablo decidiera ir para allá es otra cosa, pero ya Dios le había advertido por palabra de ciencia al profeta Ágabo que iba a pasar Pablo cuando fuera hacia Jerusalén. Entonces, es importante tener en cuenta que la palabra de ciencia de conocimiento es un don que tiene un propósito concreto normalmente y tiene que ver con una necesidad inmediata. O sea, en el momento que hace falta revelar algo, el Espíritu Santo da esa revelación y no es algo que se va a postergar para después, sino en el momento en el cual va a ser dada esa revelación para que ella actúe en ese momento. Entonces, como vimos anteriormente, Cristo siempre ejerció este don. Y mire lo que dice Juan en el libro de Juan, dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. O sea, a Jesucristo nadie lo podía engañar ni hacerle ver que él era una cosa, porque ya Cristo sabía lo que había en su corazón. Y eso, por supuesto, por la palabra de ciencia. Bien, entonces nunca debemos confundir este don con el conocimiento natural que viene del estudio como de una actividad intelectual. Hay mucha gente que lee muchos libros, coordina muchas cosas con lo que ha leído, con lo que oye, ¿verdad? Con lo que ve por la televisión hoy en día, con lo que ve por las redes. No, eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, debemos concentrarnos hoy en día más en buscar este don para que se ejercite en nosotros y no oír tantas voces, porque tantas voces nos confunden y realmente no permite que el Espíritu Santo nos hable fluidamente como tiene que ser. ¿Ves? Entonces, tampoco debemos pensar que tiene que ver con nuestra comprensión de la Escritura y que va a depender de nosotros ese don, ¿no? Es algo que el Espíritu Santo activa en nosotros porque hay una necesidad específica. Bien, de la palabra de ciencia le continúa el don de palabra de sabiduría. Ahora, la sabiduría es la aplicación de lo que uno sabe por la palabra de ciencia a lo que uno hace para un mejor vivir. O sea, el propósito de esta palabra de sabiduría es que nosotros apliquemos esa palabra que se nos da por palabra de ciencia para que podamos aplicarlo en nuestras vidas y, bueno, corregir cualquier cosa que haya que corregir, exhortar a quien haya que exhortar y edificar, sobre todo para edificación, consolación y edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ok, entonces primero viene la palabra de ciencia y seguidamente la palabra de sabiduría para saber qué hacer, actuar y así lograr el propósito específico para lo que Dios quiere para con nosotros. Al igual que el don de palabra de ciencia, la palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de la voluntad de Dios y el propósito de Dios que nos permite saber qué hacer en determinadas circunstancias o problemas, de tal forma que sepamos lo que debemos hacer para resolver determinada situación. Ok, esto vemos, como ejemplo de esto vemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? Supo lo que sucedería durante el naufragio que sufrió en el capítulo 27 de los Hechos y
le dijo claramente a los que estaban en el barco que no iban a perecer, pero que iba a haber pérdida de la nave. Ajá. Y entonces eso le dio una palabra de sabiduría, de aliento, para que alguno no fuera a suicidarse, por ejemplo, pensando que ya habían terminado todas las cosas. Entonces, quieto, como que Pablo le dijo quieto, que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Ok. Entonces, este don es totalmente distinto a la sabiduría humana o terrenal, esta palabra de sabiduría, ¿verdad? Porque cuando uno ve a una persona muy intelectual dice, es sabio, no es sabio, es que tiene mucho conocimiento, mucha ciencia, pero sabio es aquel que aplica lo que uno sabe a lo que uno hace para un mejor vivir. Por ejemplo, siempre hemos dicho que un médico sabe que fumar es malo, sin embargo no hay médicos que fuman, y entonces, ¿qué están haciendo? Nada, sencillamente no están aplicando lo que saben a lo que hacen, y aunque tienen conocimiento, les falta la palabra de sabiduría para que ellos puedan dejar esos vicios, ¿verdad? Bien, el siguiente don que vamos a estudiar es el don de discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu es el poder o la capacidad para conocer el mundo de los espíritus, si son de Dios o son de Satanás, y qué propósito hay detrás de ellos, que están maquinando contra nosotros, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando empezamos la batalla espiritual, a reprender todas las tinieblas, y cuando por supuesto el Espíritu Santo nos está ministrando en nuestras vidas, nos gozamos porque sabemos que Él está colocándonos en el camino hacia su perfecta voluntad. Entonces vemos ejemplo de esto en el discernimiento de espíritu, cuando Pablo juzga o ve la conducta del imagen mago, ¿verdad? Que procuraba apartar de la fe al procónsul Sergio Paulo, a quien el apóstol San Pablo le dijo a este mago que él estaba lleno de toda maldad, le dijo que era hasta un hijo del diablo, ¿ves? Y con eso contrarrestó lo que ese hombre estaba haciendo para sabotear lo que estaba haciendo Pablo, de poder llevar a este hombre, a Sergio Pablo, a que pudiera conocer de Cristo. Bien, entonces tenemos que ver que otro ejemplo en el libro de los Hechos, que encontramos que Pablo se encontró con una muchacha llamada Rode, que tenía un espíritu de adivinación, y que ella lo seguía diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncia los caminos del Señor. Pero había una intención de parte de Satanás de sabotear por medio de esta mujer, y Pablo sencillamente sintió fue reprenderla, y esa muchacha quedó libre. Bien, entonces vemos cómo el Señor actuó muchas veces para librarnos de que el error o ciertas cosas que Satanás quiere hacer estratégicamente en contra nuestra sean anuladas. Entonces, vamos a ver ahora los dones de sanidades. O sea, dijimos anteriormente que los dones de sanidades están en plural, porque hay una sencilla razón. Entonces, observemos que este don está en plural, y no dice don de sanidad, sino dones de sanidades. Y es que son diferentes capacidades para diferentes tipos de administraciones en lo que es sanidad. Hay quienes tienen fe para un dolor de cabeza, hay quienes tienen fe para un dolor de muela, hay quienes que tienen, digamos, alguna oportunidad fe para un dolor de espalda, pero hay quienes tienen fe para curar, que Dios cure un cáncer, un SIDA, una enfermedad terminal, como venga. ¿Por qué? No, hay personas que Dios las usa solo en hueso. Ajá. Yo conocí a uno que ya está en la presencia de Dios, que uno le llevaba a quien tuviera enfermo de hueso, y él agarraba las piernas de la gente y las piernas le crecían. Mi hermano Josué tuvo un accidente y él se partió prácticamente donde encaja el pie con la pierna. Y bueno, él no quiso operarse, y eso le quedó con la callosidad, le quedó un pie más grande que el otro, o a la hora de pisaba más con un pie que con el otro, y destruía totalmente un zapato y el otro le quedaba nuevo. Entonces yo se lo llevé a este hermano, o él estuvo ahí en una oportunidad que yo le llevé a una muchacha que se le partieron las rodillas de una caída.
Y el hermano oró por la de la rodilla y se sanó, y a mi hermano le hizo crecer el pie. Bueno, sabemos que fue Cristo, ¿no? Pero que lo usó a él, porque es que Dios le da a uno el poder para poder. Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que nos da el poder para nosotros ser el instrumento por el que Dios se va a glorificar. Y cuando le agarró el pie, delante de nosotros el pie le creció, así que uy, uno se queda así, porque son dones diferentes. Sin embargo, él cuando sabía que eran enfermedades terminales me decía, Arqueline, ya sé que esa es la área tuya. Y yo para huesos míos, bueno, por fe. Entonces el Espíritu Santo reparte como Él quiere, perdona que siempre... No, está bien, no, y también es un testimonio. Ajá, entonces uno de los ejemplos de la Escritura, tal cual como otros, está en Hechos 28, 8 y 9, dice que de la sanidad del hombre cojo, en el libro de los Hechos, cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Y entonces este hombre saltó, literalmente saltó en la sanidad que el Señor le proporcionó. Entonces, vemos que Dios tiene forma de obrar milagros de diferentes maneras, pero en las sanidades Dios lo hace como Él quiere y con quien Él quiere, según la capacidad de cada uno. Entonces, ok, vamos ahora al don de hacer milagros. El don de hacer milagros es una obra o acción sobrenatural contraria a las leyes de la naturaleza y el curso de la humanidad. Como ejemplo de esto podemos mencionar la resurrección de Eutico. Resulta ser que Pablo estaba en una oportunidad disertando largamente y un joven se durmió. Estaba en el borde de una ventana que daba hacia ese lugar, y resulta ser que el muchacho cayó y murió. Entonces Pablo sencillamente tomó y se puso sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Y entonces el Señor permitió que se surgiera ese milagro de esa resurrección, porque normalmente nadie resucita a nadie, ¿verdad? Los médicos no pueden hacer eso, ¿ves? Entonces este hombre fue sanado, o sea, fue restituido a su vida por un milagro. Y otro milagro que nosotros vemos de una manera distinta es cuando Pablo estaba encarcelado y dice en Hechos capítulo 12, versículo 10 en adelante, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, porque Pablo quería sentenciarlo, ¿verdad?, a muerte, y resulta ser que Dios lo libertó. Bien, vámonos ahora con el don de fe. El don de fe es muy importante y es el que prácticamente mueve todos los dones, porque usted no va a tener palabras de sabiduría, palabras de ciencia, los milagros, sin tener la fe para ejercitar estos dones. Entonces el don de fe se manifiesta en el momento en que nuestra fe natural no es suficiente para enfrentar ciertas circunstancias, y entonces es necesaria la fe sobrenatural de Jesús en nosotros para actuar y superar toda adversidad. Óigase bien, ya no es nuestra fe la que va a actuar, sino que es la fe sobrenatural de Jesús que va a actuar en nosotros, y nosotros vamos a hacer como Pedro, vamos a caminar sobre las aguas, de tal manera que podamos afrontar toda situación, y sencillamente Él es el que toma el control para que nosotros podamos pasar por las circunstancias, de tal manera que Él es el que nos va a cargar en sus brazos literalmente. ¿Ven? Bien, seguimos. Entonces, este don tiene la habilidad de ir por encima de todas las circunstancias que quieran venir contra nosotros, y por cualquier necesidad especial en el cual nosotros no hayamos salida para salir de cualquier situación. Y tenemos que ejercer este don sabiendo que el Señor va a actuar sobre nosotros, y no tiene que ver con la incredulidad o el razonamiento humano que pueda tener otras personas. Por eso es que Jesús apartaba a los que estaban incrédulos para un lugar para poder actuar sobre ciertas personas. Bien, entonces vamos a ver ahora el don de profecía.
¿Qué es el don de profecía? Bueno, el don de profecía es una expresión sobrenatural que es inspirada en el lenguaje o idioma nativo y tiene el propósito de edificar, exhortar y consolar. La profecía es dada cuando nada da a entender que sucederá lo que se está profetizando. Esa es la principal característica de la profecía. No es algo que alguien manipuló, no es alguien que alguien preparó de antemano, no es alguien que preparó como un sermón, no. Tiene que ver con una palabra que nadie espera, pero que es algo que el Señor quiere dar para que nosotros podamos avanzar en ciertas circunstancias en que estemos. Entonces, este don nunca es dado, óigase bien, para traer duda. Nunca es dado para traer duda, temor, confusión, división o contienda. Entiéndase bien, cuando alguien profetice, la Biblia dice claramente que nosotros debemos juzgar la profecía. Entonces, encontramos un ejemplo de esto cuando el profeta Ágabo profetizó la gran hambre que venía sobre la tierra en los tiempos de Pablo. Dice que la Biblia que sucedió en los tiempos de Claudio, y para que la gente se advirtiera, para que la gente pudiera tener forma de hacer provisión para eso, ¿verdad? Entonces, los dones de poder para hablar son regulados para evitar el desorden y tienen determinado número de uso dentro de un servicio. Así que la palabra de profecía no es que todo el mundo va a profetizar en la iglesia. En 1 Corintios 14 dice, se menciona que no podía haber más de 3 profetas durante el servicio, esto con el propósito de que todo se hiciera decentemente y con orden. En 1 Corintios 14, 29 dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, la profecía tiene que ser juzgada. Bien, vámonos ahora con diversos géneros de lengua. ¿Qué es hablar en lengua? Hablar en lengua es la habilidad sobrenatural de hablar un lenguaje que nos es desconocido, en lo que no podemos aprender porque es un regalo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. O sea, fluimos en ese hablar en lengua, pero no estamos entendiendo de momento, si no hay interpretación de lengua, qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es un trato de Dios con nuestro espíritu para que nosotros intercedamos, pero sin que nuestro intelecto interrumpa el propósito de Dios en esa intercesión. Entonces, tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo en ese don de lengua y buscar la manera de que el Espíritu Santo fluya por medio de él. Entonces, nuestra razón no puede detener el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. La razón puede hacer que nos avergoncemos de hablar en lengua, pero nunca debemos sentirnos avergonzados de este hermoso regalo que nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está siendo ministrado nuestro espíritu por medio de este don. Bien, seguimos ya para terminar. Vamos a hablar sobre el don de interpretación de lengua. Bien, este don tiene que ver con la habilidad sobrenatural de interpretar las lenguas que el Señor nos da en el idioma nativo, en el que nosotros tenemos, para que podamos edificar a otros, para que podamos traducir y ver el propósito de lo que se nos habló en lengua. El apóstol Pablo en 1 Corintios habla de interpretar la lengua para que la iglesia reciba edificación, es decir, que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, pero cuando alguien interpreta, entonces la iglesia recibe edificación. Pero tiene que ser algo edificante, no algo que va a dejar un hoyo que después no se puede tapar y que va a tener conflictos en la iglesia, que vayan a tener problemas de división o de problemas. Entonces, por tal razón, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 13 nos dice, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, de esta forma la iglesia será edificada. Entonces, repasando, tenemos que hay 9 dones espirituales y tienen que ver con la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, don de sanidad, don de hacer milagros, profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Yo les invito a que tomen la vida de Cristo, sobre todo la vida de Cristo, porque Él de una manera excelente ejerció los 9 dones, para que usted pueda también en lo personal ejercer esos dones. Y a medida que usted vaya ejerciendo esos dones, el Señor le va a ir dando para que usted supere uno, supere otro. Y se dice que el apóstol Pablo ejercía los 9 dones. Entonces, vemos que nosotros también lo podemos hacer, pero también tenemos que saber que es un ejercicio espiritual
que nosotros debemos realizar. Amén. Bien, vamos a estar hablando para despedir esta disertación y les invito a que busquen, eso sí lo van a conseguir por Tío Google, el estudio de los dones espirituales y lo vayan ensamblando, pero que también vayan conociendo cómo trabajar en esos dones por medio de la vida de Cristo para que su vida sea completa. Después que nosotros nos hemos convertido a Cristo, por supuesto necesitamos estos dones para que ellos estén en nosotros y para que podamos vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Padre Celestial, permite que esta palabra que ha sido dada hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, nos permita ejercer este don tan maravilloso que tú nos has dado, Señor, sobre los dones espirituales. Y permite, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que vive y eficaz, nos permita, Señor, en el nombre de Jesús, tener la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia para poder ejercerlo de tal manera que podamos ser de provecho en este tiempo en el cual hace falta tanto que intercedamos por cada una de las personas que amamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo y bendice, Señor, en el nombre de Jesús a cada uno de los oyentes para que tu nombre sea glorificado en su vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, el domingo vamos a estar en un evento especial. Nos invitaron al ungimiento de un obispo. Vamos a un servicio, después vamos a un ungimiento y después voy a exponer a unos compañeros de milicia un tema, así que el domingo no vamos a salir, pero vamos a salir el sábado. Vamos a salir el sábado, creo que a eso de las 2 de la tarde, buena hora. Hacemos el servicio en lugar del domingo, porque el domingo vamos a estar ocupados desde las 8:45, creo que como hasta las 2, 3 de la tarde. Pero no los vamos a dejar sin palabras, así que comemos antes, comemos el sábado. Los bendigo. Amén. Que tengan una excelente semana y adelante. Amén. Dios va a hacer grandes cosas en nosotros. Recuerde que la misma naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y tú como hijo de Dios eres uno de esos que Dios va a usar grandemente para trastornar el reino de las tinieblas y para hacer que la gloria de Dios sea manifestada en esta tierra. Los bendecimos. Bendecido.